Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, cuna histórica de la bandera, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Les habla Luis Curbel. Quiero dar gracias a Dios y también a todos los que han orado por mi esposa. Ha tenido una retención de líquido muy severa y eso la ha tenido a muy mal traer, pues no podía respirar, tenía mucha dificultad para respirar, pero gracias a Dios una medicación que le fue prescrita por el médico le ha hecho despedir los líquidos y ahora está mucho mejor. Así que seguimos adelante en esta lucha diaria, la que tenemos acá. Seguimos con el tema, el impacto de los referentes. En esta ocasión vamos a tocar el punto juzgando a los referentes. La acción de juzgar a los referentes. Antes de que se me venga el malón encima, tengo que aclarar que cuando hablamos de este punto que vamos a tratar esta noche, juzgando a los referentes, no estamos planteando de que hay una actitud, de que tiene que haber una actitud de juzgar de mala manera a todos aquellos que son nuestros referentes. Lo vamos a leer en la Biblia, de donde sacamos esta idea de juzgando a los referentes, y le vamos a explicar en qué consiste. Vamos a leer en la Biblia, en Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Ya me he referido a esta escritura en varias oportunidades, ya sea en transmisiones o por escrito. Lo vamos a reiterar de nuevo esta noche, porque este texto ha sido mal interpretado, y voy a explicar por qué ha sido mal interpretado. Así que primero vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice así: acuérdense de vuestros pastores, los que les hablaron la palabra de Dios. Punto y coma. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta, coma, e imiten su fe, punto. Repito, acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios, punto y coma. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, coma, e imiten su fe. Antes que nada quiero decir que vuelvo a reiterar algo que ya he mencionado en alguna ocasión, que todo comunicador del Evangelio, todo maestro de las Escrituras, debería, a mi juicio, usar la Reina Valera versión 60. Porque la Reina Valera es una versión que es rica en contenidos y en términos dentro de un versículo, como vamos a ver en esta noche. Esto no quiere decir que no tenemos que usar las otras versiones de la Biblia, porque yo uso bastante las versiones. Pero la Reina Valera es rica en conceptos, y las otras versiones, todas las versiones juntas, son ricas en ilustraciones. Entonces, como comunicador en diferentes áreas del ministerio cristiano, tenemos una riqueza en la versión 60, que fue, la Reina Valera fue la primera versión de la Biblia, allá en el 1500 no sé cuánto. Y bueno, la mayoría de nosotros nos hemos criado con la versión Reina Valera 1960 y otras revisiones. Pero lo que quiero decir es esto, quiero puntualizarlo, dejarlo destacado, que la Reina Valera es rica en conceptos y las demás versiones son ricas
en ilustración. Entonces, los conceptos y las ilustraciones usados debidamente son una bendición, no solamente para el comunicador, sino para aquel que recibe la palabra de Dios. Y creería que es deber de todo comunicador tener acceso tanto a los términos, a los conceptos de la Reina Valera, como las ricas ilustraciones que nos proveen las diferentes versiones de las cuales hoy, gracias a Dios, tenemos acceso. Si miramos este versículo 7 del capítulo 13 de Hebreos, este solo versículo lo podemos sacar de su contexto porque es un tema que está tratando dentro de la variedad de temas que trata el capítulo 13 de Hebreos. Menciona tres cosas específicas. Primero, menciona que debemos tener buena memoria para acordarnos de nuestros pastores, de aquellos que una vez vinieron a nosotros, o por X circunstancia nosotros fuimos a ellos, y nos transmitieron una palabra de parte de Dios, una palabra profética, que nos revolucionó, nos transformó, nos abrió la mente y abrió nuestra comprensión, nos proyectó a cosas nuevas. Entonces recibimos de nuestros pastores, que son nuestros referentes, recibimos palabra de Dios, porque Dios habla a través de nuestros pastores. Y el consejo que se nos da, no me voy a dilatar mucho sobre esto porque es bien comprensible, es que todos, absolutamente todos, que tenemos un caudal de referente que nos ha afectado, que nos ha impactado interiormente, tenemos que tenerlos siempre presentes, recordarlos, darles el honor que se merecen, darles la deferencia que se merecen. No ponerlos en una plataforma allá arriba encumbrado, porque los pastores también meten la pata, y como es nuestra costumbre, si recibimos 10 favores de una persona, pero una vez mete la pata y nos perjudica, entonces ya le hacemos la cruz y no queremos saber más nada. Por eso que no debemos poner a nuestros referentes por allá arriba como si fueran lo máximo, porque un día, como hombres o mujeres que son, van a meter la pata, se van a equivocar y lo vamos a bajar del pedestal alto que lo hemos colocado y lo vamos a desestimar por completo. La palabra de Dios, la Biblia inspirada por el Espíritu Santo, nos dice en forma clara, contundente y bien puntual que no debemos olvidarnos de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Pablo dice otra cosa muy interesante en Gálatas capítulo 6. Dice, todo aquel que es instruido en la palabra, lo voy a buscar porque no me acuerdo totalmente, pero está hablando de todos esos referentes que nos han impactado, que nos han hecho bien, que nos han perfilado a cosas mejores. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No estamos diciendo con esto acá que bueno, si usted está siendo enseñado, tiene que mandarme algo. No, señor. Sino que está hablando que a nuestro referente lo tenemos que tener en un lugar especial. Y si ellos nos han impactado, nos han afectado, nos han perfilado para cosas buenas y magistrales en nuestra vida, entonces en algún momento, si la situación lo amerita, podemos hacer partícipe a esos referentes de alguna cosa buena que nosotros tenemos. Como una señal de agradecimiento, de deferencia, de respeto. A veces no es tanto no es tanto lo que se da, sino el valor simbólico que encierra eso que se da, porque se da con una disposición del corazón que aquel que recibe está percibiendo que no está recibiendo una cosa, un objeto, por ejemplo, una vez a un hermano que nosotros teníamos en mucha estima, hizo un viaje expreso de Montevideo a San José para ir a vernos, y bueno, no teníamos nada para darle, pero mi esposa había hecho una buena cantidad de dulce de durazno, entonces le dimos
un bollón de dulce de durazno. Bueno, esperábamos que se comiera el dulce y nos trajera el bollón, pero el bollón nunca vino. Pero es una manera de expresar nuestra deferencia, nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra gratitud con esas pequeñas atenciones. La segunda parte del versículo dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, que es la frase que nos vamos a ocupar en esta noche. Y la última dice: e imiten su fe. Imitemos lo que vale la pena imitar. Que quede claro esto, ¿no? Imitemos de los referentes lo que vale la pena imitar. Vamos a detenernos específicamente en esa frase del medio que dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Cuál ha sido el resultado de su acción en el tiempo? Un pastor ha tenido 20 años de ministerio, hemos estado 20 años bajo su tutela quizás. Bueno, se nos invita, la última frase, a imitar su fe, todo aquello que vale la pena. Pero para ver e imitar lo que vale la pena, primero hay que hacer una consideración, que eso es lo que dice la segunda parte del versículo. Es mi deseo que Dios me dé gracia, me dé sabiduría, palabra de ciencia, para poder expresar, según el corazón de Dios, lo que esta palabra expresa con claridad. Dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. La palabra considerar, estuve buscando los sinónimos de la palabra considerar, y los sinónimos son los siguientes: pensar, reflexionar, meditar, sopesar, rumiar. Si alguno no sabe lo que es rumiar, bueno, las vacas y las ovejas tragan pasto. Después llega un momento del día que se echan a la sombra y, como tienen dos estómagos, van tragando y acumulando dentro de uno de sus estómagos, pero al echarse a la sombra comienzan a rumiar. Ellos están masticando. Yo de chico me preguntaba cómo es posible las ovejas están a la sombra y están masticando si no están comiendo. Pero en realidad lo que están haciendo es que están regurgitando el pasto que tienen acumulado en un estómago, lo regurgitan, lo vuelven a masticar y después lo tragan para un segundo estómago. Eso se llama la acción de rumiar. Y considerar significa rumiar, es decir, hemos recibido de nuestros mentores a lo largo de muchos años un caudal de enseñanza, un caudal de ejemplo, un caudal de testimonio, pero ahora hago un alto en el camino, me pongo a pensar, estoy echado en un sillón tomando mate con las patas en una silla y estoy rebobinando, regurgitando del galpón de mis recuerdos todas esas cosas que los referentes me han inscripto dentro mío. Seguimos con los sinónimos de considerar: tantear, discurrir. Esta palabra es muy interesante. Examinar, mirar, analizar, razonar, fijarse. Fijarse, tener presente. Y esta frase es una frase de este servidor que la he armado de varios sinónimos. Reconocer los valores que realmente califican a una persona que es referente. Reconocer los valores que realmente califican a una persona que es referente.
No todo el mundo que se proclama referente es referente, pero es un trabajo nuestro. Eso es lo que la palabra de Dios nos invita. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Nosotros entonces tenemos que reconocer, mediante la acción de pensar, de reflexionar, de examinar, de meditar, de rumiar, etcétera, etcétera, reconocer los valores que realmente califican a una persona que es referente. Otra frase que he armado en base a los sinónimos que encontré: juzgar cuál es el distintivo de un referente, examinando y sopesando su actuación e intereses demostrados en el tiempo. Repito, juzgar cuál es el distintivo de un referente, examinando y sopesando su actuación e intereses demostrados en el tiempo. A grandes rasgos, estos son los sinónimos de la palabra considerar. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Voy a hacer una aclaración aquí. Este texto de Hebreos 13:7 lo he escuchado cientos de veces. Y déjeme decirle que lo he escuchado mal. Lo han malinterpretado. Porque el que ha presentado esta observación, esta exhortación, este mandato bíblico, acuérdense de sus pastores, los cuales les hablaron la palabra de Dios, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta, imiten su fe. Lo han presentado de una manera así, por fuerza, como imponiendo su periplo como resultado de una posición. Y el texto no está encarado así. Porque el texto, si se quiere, nos invita a juzgar, a sopesar, a poner sobre la balanza, a examinar con detenimiento el resultado de su conducta, para luego imitar su fe. Ha sido triste comprobar esta realidad, que muchos de los referentes que he tenido han impuesto por la fuerza su autoridad, su actuación. Se han perfilado de una manera autoritaria, lo que conocemos propio de una época que ya pasó, como el patriarcado autoritario. Y ya pasó eso porque era propio de una época, era el espíritu de una época. Y aunque ahora no rige así, sin embargo, en muchos lugares y en muchas iglesias y en algunas denominaciones todavía se encuentra presente este rasgo distintivo de los referentes: ser autoritario en extremo, imponiendo su autoridad. Y este texto de Hebreos no nos dice eso. Dice que los que hemos sido ministrados por nuestros pastores, a quienes los tuvimos como referente, debemos examinar, considerar, rumiar, reflexionar, reconocer los valores que lo califican como un referente, juzgar cuál ha sido el distintivo, lo que ha caracterizado 20 años o 30 años de ministerio de un pastor del cual nosotros hemos estado bajo su cobertura. Juzgar cuál es el distintivo de un referente, examinando y sopesando su actuación e intereses demostrados en el paso del tiempo. Mucha gente dice que los pastores son, como se dice, que son mangueros. Tenemos que reconocer que es así, pero que no todos son así. Porque hay mucha gente que ministra la palabra de Dios sin interés personal.
Lo hace por amor al Señor, lo hace de forma consagrada, sin recibir beneficio de ninguna clase. Se esfuerza, gasta suela, gasta boleto, gasta nafta, gasta vehículo, gasta de todo un poco, gasta tiempo, se cansa, a veces hasta se frustra, se enoja, porque hace un ministerio no por interés personal, sino por amor a las almas y por amor al Señor Jesucristo. De esta observación, de esta exhortación bíblica, de este mandato que nos dice que debemos considerar el resultado de la conducta, surge un hecho. El hecho de que debemos pensar por nosotros mismos. Porque miren, para considerar, voy a repetir algunos sinónimos, para considerar tenemos que pensar. Para reflexionar hay que pensar. Para meditar no hay otra manera de meditar que pensando. Para sopesar hay que pensar. Para rumiar, en nuestro caso, la enseñanza recibida durante muchos años, nos sentamos con un sillón, con el termo y el mate, con las patas arriba de la silla y empezamos a rebobinar en nuestros recuerdos todo lo que nuestros referentes han volcado en nosotros. Para eso tenemos que pensar. Lamentablemente en muchas iglesias, y este servidor ha estado en una de ellas, este tipo de referente autoritario nos impidió pensar por nosotros mismos. Ellos pensaron por nosotros. Nos pidieron en base a este mismo versículo sujeción, que teníamos que hacerles caso, que teníamos que darles el honor, todo eso que está bien, pero lo hicieron al extremo de que condenaban el pensamiento individual. Y tenemos que decir con toda propiedad que eso está mal, está muy mal. Para quienes hemos recibido esa influencia, pasaron años y tarde nos dimos cuenta del perjuicio emocional, espiritual y aún material que nos ha ocasionado esa dependencia del pensamiento ajeno. Porque estábamos pensando en lo que pensaban los demás, pendiente de que si lo que íbamos a hacer, qué iba a decir fulano, si estaba bien o estaba mal. Si estaba bien, bueno, teníamos la puerta abierta, pero si estaba mal, teníamos que agachar la cabeza. Entonces cada vez más uno se encerró en el hecho de pensar uno con la cabeza de los demás. Eso está mal. ¿Saben por qué está mal? Porque cuando Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, nos dio a cada uno de nosotros la capacidad de pensar con autonomía. Uno de los fariseos condensó todo la ley de los 10 mandamientos. Jesús le pregunta, bueno, ¿cómo lees? Y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la conclusión que llegó una persona que estudiaba la ley del Antiguo Testamento. Y en esa perspectiva, amarás al Señor tu Dios con todo tu entendimiento, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Es decir, que esto que tenemos acá adentro lo tenemos que usar, lo tenemos que desarrollar. Tiene que usarse para entender, para examinar las cosas. Pero a muchos de nosotros, desde jóvenes, nos pegaron en la cabeza y nos obligaron a sujetarnos de mala manera. ¡Cállese la boca! ¡Sujétese! A mí me lo dijeron así. Y a muchos otros. Aunque eso ya pasó, sin embargo, estamos expresando este concepto porque la palabra de Dios dice que a los referentes los tenemos que juzgar. Los referentes tienen que esperar ser juzgados, ser examinados. Aquellos que tenemos la responsabilidad de ser pastores, tenemos que estar expuestos y de buena manera a que nos cuestionen. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta
e imiten su fe. Hay una etapa en la vida de todo ser humano en los cuales otras personas piensan por nosotros. Es en la etapa de la niñez. Es un hecho comprobado, es un hecho sabido. Los niños no piensan. Los niños son incapaces de pensar porque su proceso, esa facultad de pensar por sí mismo, está en formación. Y los padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a que ellos piensen por sí mismos. Hay una etapa en la vida de todo ser humano en que otras personas piensan por uno. Los niños no piensan, son los adultos que tienen que pensar. Por eso es que está muy mal cuando los padres colocan a un niño de 8, 9, 10 años la responsabilidad de un niño de 1 año. Cuida a tu hermano que me voy a hablar con la vecina. Y si no lo cuida porque no lo quiere cuidar, uno lo trata mal, lo relaja todo, le dice cualquier cosa. Y si pasa algo, si ese niño de 8 o 10 años se descuida con su hermano y tiene un accidente, se lastima, se le vuelca agua caliente encima, se corta una mano con un vaso, etc. Hay tantos accidentes domiciliarios con los niños. Entonces los adultos vuelcan en el niño de 8 o 9 años toda la bronca y la rabia porque no cuidó a su hermano. Pero ese niño no está capacitado mentalmente para hacerse responsable de otro niño. Son los adultos los que tienen esa responsabilidad. Entonces, no podemos pensar que los niños son adultos, que piensan como adultos, ¿no? Ellos están en el proceso de crecimiento, en el proceso de desarrollo mental. Su mente se va elevando paulatinamente, casi al paso de tortuga. Pero llega un momento en la vida, que uno va creciendo, la acumulación de conocimientos impartidos que nuestros referentes inmediatos nos dieron, entonces tiene la virtud de hacer que pensemos por nosotros mismos. Cuando uno renuncia a la facultad de pensar con autonomía, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y entre las semejanzas por las cuales Dios nos ha creado parecidos a Él, nos ha dado a usted y a mí la capacidad de pensar con autonomía sin interferencias humanas o divinas. Es decir, que somos dueños de nuestros pensamientos. Somos dueños de nuestra facultad de pensar. Si renunciamos a esa facultad de pensar, entonces no vamos a desarrollar el potencial que Dios ha dado a cada uno de los seres humanos. Vamos a estar estancados. Esa capacidad, todo ese ser, ese potencial que tenemos adentro, nunca se va a desarrollar, se va a atrofiar por completo, se va a estancar y vamos a ser como raquíticos. No en vano se dice que el cerebro pesa 1,2 kg, algo así, pero que el ser humano solamente usa un 10% de su capacidad. Es decir que si mi cerebro pesa 1,2 kg, yo estoy usando apenas 120 gramos de mi cerebro. Eso significa que tengo que desarrollar mi capacidad de pensar. No puedo de ninguna manera permitir que otros piensen por mí. Que puedo escuchar todo lo que me dicen y en mi razonamiento puedo usar aquello que me aprovecha, que me estimula, que me impulsa, que me hace mejor persona, etcétera, etcétera. Cuando uno no piensa, vive pendiente del pensamiento de los demás. Eso es una pena. Es una gran pena. Está mal que los pastores sean autoritarios en este sentido. No podemos negarle a nadie la capacidad de pensar por sí mismo, porque la Biblia dice que debemos considerar con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con nuestro caudal de experiencia y sabiduría, debemos considerar
el resultado de la conducta de nuestros referentes. Tenemos que sopesarlo, tenemos que rumiarlo. Tengo que decirles en este punto que yo tenía casi 40 años en el año 2013 cuando descubrí esta realidad que la palabra de Dios me presentó. No tengo ninguna duda que fue el Espíritu de Dios. Y miré para atrás. Casi 40 años de vida. Me descubrí a mí mismo buscando, es decir, viviendo para buscar la aprobación de los demás. Viví pendiente de lo que iba a decir fulano mengano. Y en ese momento, en el 2013, en algún punto del año, Dios me muestra, su Espíritu Santo me muestra que Él me ha dado, como a todos los mortales, la capacidad de pensar con autonomía, sin interferencias humanas o divinas. Es decir, que Dios respeta nuestro pensamiento. Por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Él, como entidad, es autónoma. Nosotros también somos autónomos, aunque somos dependientes de la voluntad de Dios. Sin embargo, tenemos esa facultad indiscutible de pensar por nosotros mismos. Tenemos que tomar la decisión de pensar por nosotros mismos. No es fácil tomar esa decisión. Para mí no fue fácil. Hacerme responsable de mis propios pensamientos, pararme con mis propios pensamientos, andar con mis propios pensamientos, con las ideas, fruto del razonamiento, de la reflexión, de examinar las cosas, fruto de buscar la presencia y la guía de Dios. Que Dios me muestra esto, entonces sigo este derrotero que el Espíritu Santo me ha mostrado. Es muy diferente eso a vivir dependiente de los demás. Tengo que decirles con propiedad, lo voy a confesar. Ya lo he confesado otras veces en algunos momentos, vuelvo a confesarlo. Durante 40 años viví una vida muy infructífera por causa de vivir pendiente de la aprobación de los demás. Y cada uno de nosotros, si bien es cierto en la iglesia local estamos sujetos a nuestros pastores, aceptamos su guía, aceptamos su influencia, pero llega el momento de las decisiones, que tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas personales que atañan a nuestro futuro y a todas nuestras cosas domésticas. Allí el pastor no está, estamos nosotros. El pastor está en su casa tomando sus propias decisiones. Aquí, en mis realidades cotidianas, tengo que tomar la decisión de pensar por mí mismo y tomar decisiones. La decisión, esta es una conclusión que he llegado a fuerza de estudiar esto, la decisión es la conclusión del proceso de pensar y evaluar, donde uno adopta una acción como la solución. Uno adopta una opción como los pasos a seguir. Uno adopta una acción como el rumbo a tomar. La decisión es la conclusión. Yo ya pensé sobre el asunto, examiné todas las posturas, todas las posibilidades y llegué a la conclusión. Ahí el proceso se termina. Porque al llegar a esta conclusión, el fin del proceso de pensar, donde se perfila la opción que debo seguir, entonces ya no pienso ahora actúo. Actúo por decisión. Decidí actuar de esta manera. Y eso es algo que Dios respeta. Dios respeta nuestro pensamiento, Dios respeta nuestra facultad de decidir. Repito, la decisión es la conclusión del proceso de pensar y evaluar, donde se adopta una acción como la solución. En este punto surge una pregunta que me la han expresado algunos. Lo tengo anotado acá porque he intentado rebobinar lo que me han dicho. Ante el hecho de que tenemos que pensar por nosotros mismos, algunos me han dicho así:
Si decimos que pensar por uno mismo entra en el encuadro de la interpretación privada, ustedes saben que lo que dice la Biblia, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así dice el texto. Repito, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces se ha tomado esto y me han dicho, no. Pensar para uno mismo es interpretar las cosas de forma privada. Y acá tengo la oración. Si decimos que pensar por uno mismo entra en el encuadro de la interpretación privada, entonces la acción del referente, la acción de imponer su pensamiento por parte del referente desde una posición de poder es lo mismo. Si el referente me dice a mí que yo no puedo pensar por mí mismo porque interpreto las cosas de forma privada, lo que él está haciendo es lo mismo. Porque acá no se está refiriendo a la palabra profética. La palabra profética tiene un significado que es el que Dios revela por su Espíritu. Pero en las cosas que tenemos que tomar decisiones todos los días, en las cuales tenemos que pensar por nosotros mismos, y más en este asunto que estamos considerando, el impacto de lo referente y sobre todo juzgar el trajinar de su ministerio, el impacto que ha causado en nuestras vidas. Yo tengo que pensar. Y cuando pienso y salen a la luz algunos hechos trascendentes, distintivos, entonces tengo que tomar algunas decisiones. ¿Saben? Tenía 40 años cuando descubrí esto. Ponerlo en práctica no fue fácil. Me tomó como 3 años hasta tener la decisión segura y clara de conducirme con propiedad en base a lo que Dios revela en su palabra, que estoy convencido que es su voluntad para mi vida. De hecho, tenemos que pensar por nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque si no pensamos, no podemos examinar, no podemos discernir, no podemos tener la seguridad de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Nadie conoce totalmente la voluntad de Dios. Los pastores, los que somos pastores, no conocemos totalmente la voluntad de Dios. Conocemos lo que Dios nos va revelando día a día, las facetas a las cuales Dios de alguna manera nos comunica. Eso es lo que vamos transmitiendo sobre la marcha de nuestras vidas. Pero nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios para fulano, mengano, sultano, vulcano y tuscano. No sabemos. Pero les toca a ellos, a fulano, a mengano, a sultano, a vulcano y a tuscano, a ellos y a cada uno de ellos les toca discernir y buscar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y para ello tienen que pensar. Y muchas veces es de ayuda el considerar el resultado de la conducta de nuestros referentes. ¿Cómo procedieron ellos en una situación similar? Entonces uno rebobina. Y se acuerda, hicieron así. Y nos acordamos que ellos hicieron así por ahí, el Espíritu de Dios nos da un poco de sabiduría y entonces, en vez de hacer exactamente como ellos procedieron, procedemos en parte como ellos procedieron, pero le agregamos nuestro toque, nuestro granito de arena, con aquella sabiduría que Dios nos da. Entonces se mejora. Así es la cosa. No podemos rechazar a nuestros mentores, juzgarlos como si no tuvieron buena actuación, bueno, no sirvió para nada, porque hay cosas que nos afectaron para bien. Aún el peor de los referentes que he tenido ha tenido algo bueno para mí. Porque dice la palabra que todas las cosas que Dios permite obran para bien. Todas. Entonces, aún de lo malo podemos aprender algo bueno. Satanás es el rey de los mentirosos. ¿Qué puede tener de bueno Satanás? Nada. Pero tiene una cosa buena.
La única que tiene. Lástima que la usa mal. Él tiene la perseverancia de actuar, seguir. En eso no le gana a nadie. Ninguno de nosotros le ganamos. Él es perseverante. Lo usa mal la perseverancia. Pues es una cosa buena que tiene el diablo. Ya ha tenido su impacto en la historia de la humanidad. ¿Cuánto daño ha hecho el diablo con esa actitud de ser perseverante? Él sabe que está perdido, sabe que le espera al lago del fuego por toda la eternidad, sabe que va a ser ahí aprisionado por los siglos y siglos. Sin embargo, mientras él está esperando que le toque eso, él sigue. Bueno, es una cosa buena la perseverancia. Usémosla bien. Nuestros mentores, muchos de ellos quizás dejaron cosas que desear. A la hora de juzgarlo, de examinar el contenido de su vida, nos damos cuenta que hubieron cosas que no valían la pena. Pero aquellas que sí valían la pena, vamos a quedarnos con esa. Porque no porque uno referente haya sido mal, todo lo que hizo está mal. Porque hay cosas buenas y loables que podemos imitar. Repito, acuérdense de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Y esto es un mandamiento. E imiten su fe. Que Dios nos visite, nos dé sabiduría a lo largo y ancho de la República Oriental del Uruguay para mostrar agradecimiento a todos aquellos referentes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y darle la deferencia, la gratitud a pesar de todo. Miren, en las iglesias que hemos estado pastoreando hubieron mucha gente que se enojó con nosotros, muchísima gente. Con el paso de los años, muchos de ellos que se han enojado, muchos, no todos, muchos. Nos hemos reencontrado y han expresado gratitud por algo bueno de nuestra parte que les afectó para bien. Entonces, de alguna manera, aunque no hemos sido el referente perfecto, por la gracia de Dios, solo por eso, por la gracia de Dios, hemos dejado algo en el alma, como un clavo hincado que no ha podido sacarse. La bronca la tuvo siempre, pero quedó el clavo ahí. Y en el andar del tiempo el Espíritu de Dios trabaja con ese clavo. Entonces las cosas cambian. Hay un aprecio, hay un respeto, hay una deferencia, hay una honra que se nos da por ser referentes. Consideremos el resultado de la conducta de nuestros pastores e imitemos su fe. Dios les bendiga, muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, en un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Bendiciones.